amor, y en este caso es la misericordia de Dios. Los seres humanos, nosotros, normalmente vivimos un tipo de amor que se centra en sí mismo. Ese amor nosotros lo conocemos como egoísmo. Normalmente, no estoy diciendo que siempre. ¿Sí? Ego. ¿Ustedes saben qué significa la palabra ego? Yo. Esto es latín, ego. Y en griego, ego. Entonces es la misma cosa. ¿Sí? Egoísmo. Yoísmo. Pienso en mí mismo. Y normalmente nuestro amor está muy supeditado a ese yoísmo, ¿no? Mis cosas, mi persona, mi satisfacción, mi felicidad, mi familia, mis hijos, ¿sí? No está mal uno obviamente preocuparse por todo lo que uno tiene, ¿no? Lo que Dios uno le ha dado, que es una bendición. Pero el problema de nosotros los seres humanos es que nos centramos, todo el tiempo somos centrados en nosotros mismos, la mayoría de las veces. Obviamente hay personas que se han donado total, pero ojo, tengamos en cuenta primero ese aspecto, que muchas veces nuestro amor es cerrado en nosotros mismos, egoísmo. Y fíjense ustedes que el egoísmo se va camuflando por detrás de todos los pecados. Piensen ustedes en un pecado en este momento, que más le aqueja. Y díganme usted si no, detrás de ese pecado está el egoísmo. Ahí. Dicen que la madre de todos los pecados, de todos los vicios, es la pereza. Pero yo digo que la base fundamental de todo pecado es nuestro propio egoísmo. De manera que vamos a tener así, este es el amor humano distorsionado porque ese no es nuestro amor, el amor humano es otro, pero de todas maneras, normalmente nosotros los seres humanos vivimos el amor egoísta. El amor de Dios tiene un nombre y es totalmente opuesto, se llama misericordia. Ojo a esto. Es una dicotomía total, es un abismo total. Egoísmo y misericordia. Misericordia. ¿Saben ahí las palabras que están en la base de esa palabra? Es una palabra latina. Miseri, que viene por ese lado, de miseria, y corazón. La miseria del corazón, pero no se refiere tanto a sí mismo, sino cuando yo logro encontrar y cuando logro compartir la miseria del corazón. Cuando mi corazón se retuerce de dolor por el otro. Ojo que esto no es un sentimiento, ¿sí? Esto no es cuando uno siente lástima, cuando uno va al lado de un gamincito ahí por la calle, uno, ay, qué lástima. Bueno, eso es lástima. Estamos hablando aquí es de misericordia. Cuando nuestro corazón se abaja al corazón de ese más pobre y se une. Eso es misericordia. Cuando mi corazón se une con el corazón de aquella persona que está miserable, no por cosas, no tan solo por cosas físicas, porque le hace falta plata, alimento, bueno, sino también por el pecado. Cuando yo logro que mi corazón se una al de otro, pero fijémonos bien cómo nos pasa a nosotros. Cuando el corazón de otra persona está pecado, nosotros muchas veces ¿qué hacemos? Lo señalamos, lo rechazamos, empezamos a criticarlo, a murmurar. Miren, de las cosas que más destruyen en esta vida, y por eso yo detesto los programas de chismes, es eso, la murmuración. Cómo muchas veces nos alegramos, nos sentimos dichosos de hablar de la miseria del otro. Así sea una estrella de Hollywood, así sea un actor de telenovela, un cantante. Nos gozamos, uy, no, si supo la última lo que le pasó a esta persona, nos gozamos. Ahí, ¿qué resplandece por debajo? El egoísmo. Pero bien, la cita que en el día de hoy vamos a manejar,
tienen ahí sus Biblias, ¿no? Es Lucas 6:36. El primero que la encuentre me colabora ahí para leerla. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sean ustedes compasivos como también su Padre que es compasivo. Ok, utiliza la palabra compasivo. ¿Alguien tiene otra traducción de la palabra ahí? Sed pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. Bien, me gusta más esta palabra, ¿sí? Porque, bueno, compasivo también más o menos va por el mismo lado, ¿no? Obviamente, la palabra que estamos utilizando aquí es más misericordioso. Ustedes bien saben que las Sagradas Escrituras varían según la traducción, la conveniencia. Está la Biblia latinoamericana, entonces le traduce para latinos. Está la Biblia de Jerusalén, le traduce para españoles. En fin, entonces vamos a encontrar muchas traducciones. En la base, la esencia de este texto es eso. Sean misericordiosos, compasivos. ¿Sí? Bueno, incluso la palabra compasión también nos puede servir, también es una palabra latina que significa sentir o apasionarse, es vivir con el otro. ¿Sí? Pero bien, misericordiosos como el Padre es misericordioso, ¿no? Ojo a esto. Aquí hay una exigencia de un tamaño grande. Si yo digo que la mayoría de las veces nuestro amor, las cosas que nosotros hacemos están ligadas a nuestro egoísmo, y aquí nos dicen, sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. ¿Qué nos están diciendo? Hey, salga de su confort, salga de su egoísmo, salga de sus propios intereses y métase en el juego, en la vida del Padre. Sea misericordioso como el Padre es misericordioso. Ahora, tenemos que ver entonces cómo es la misericordia del Padre. Y para entender la misericordia del Padre nos tenemos que ir bien atrás. Porque la misericordia del Padre ha sido todo su actuar, todo el tiempo. Vamos a irnos hasta lo más profundo. Y para esto les voy a compartir a ustedes una experiencia que me pasó. Ahorita que venía para Montería. Me monté el viernes, en la mañana, eso de las 5 en Bogotá, está haciendo un frío tremendo. ¿Sí? Yo me vine sin saco pues, porque yo voy a llegar aquí y con saco pues terrible. Entonces me fui así en el bus, llegué al aeropuerto, salimos en ese avión, poquito a poquito se fue despegando de la ciudad, se veía cada vez más pequeñita, ¿sí? Ese canico hacía así, cada vez que hacía horrible. Cruza las primeras nubes, ¿sí? Y ahí se agita más todavía. Esas alas uno las veía que hacían así nada más. Y no tanto como una idea, pero yo estaba como cuando todavía yo no estaba orando, pues porque era contemplando así, yo estaba chismoso mirando la ciudad que se veía muy chévere, ¿no? Entonces se veía bien chiquitico, cada vez se despegaba más. Cuando llega un punto en el que cruza el avión un cúmulo de nubes y entramos en un azul, la cosa más hermosa de este mundo, un azul cielo de esos cuando está totalmente despejado, pero debajo de ese azul había una capa de nubes que parecía como algodón, blanquito, y el sol así radiante, botando esos colores así amarillo, quedó como un dorado, un color maravilloso. Y en ese momento como que ahí ya sentí las ganas de orar. Yo dije, Señor, qué maravilla, esto es espléndido, esto es grande, ¿sí? Esto es maravilloso. Yo estaba deslumbrado y volteé a mirar a ver si el otro también, el otro está... Creo que yo era el único que estaba así matado contra la ventana. Y me acordé de un salmo que es de alabanza para el Señor. Dije, ve, ¿cómo será ese salmo? Se me fue ahorita la paloma, cómo era el salmo en ese momento. Y saqué
aparatico, pues ahí ustedes saben que uno ya tiene todo en el celular, entonces ahí también tenemos la oración religiosa. Curiosamente, ese mismo día, la oración de la mañana era ese salmo. Y quiero que lo vayamos recitando a medida que vamos contemplando la misericordia de Dios, porque es un salmo bellísimo, bellísimo. Salmo 135 o 136, según la nomenclatura de cada Biblia. Salmo 135, 136. La nomenclatura. Santo diálogo de acción de gracias. El amor y la misericordia del Señor están con ustedes. ¿Alguien tiene? Alabad al Señor porque es infinitamente bueno, porque es eterno su misericordia. Entonces, miren, este salmo es tan sencillo que tiene una respuesta ya de por sí. Siempre vamos a encontrar esa respuesta. En algunas de sus Biblias va a cambiar la respuesta, pero yo quiero que ustedes se unan a mí con este pequeño estribillo. Porque es eterna su misericordia. ¿Listo? Digamos todos. Porque es eterna su misericordia. ¿Listo? Vamos a ir pausadamente y vamos a ir viendo la gracia y la obra de Dios, ¿vale? Alabad al Señor porque es infinitamente bueno. No, ustedes contestan. Porque es eterna su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Al único que obra grandes maravillas. Porque es eterna su misericordia. Al que con su sabiduría creó los cielos. Porque es eterna su misericordia. Al que afianzó la tierra sobre las aguas. Porque es eterna su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras. Porque es eterna su misericordia. Al sol que preside el día Porque es eterna su misericordia. y la luna, las estrellas que presiden la noche. Porque es eterna su misericordia. Hasta ahí vamos a dejarlo por ahora. Fijémonos ahí, ¿por qué es eterna su misericordia? ¿Quién me puede decir más o menos según lo que hemos escuchado? En términos generales, ¿qué notaron ahí? ¿Por qué es eterna su misericordia? Por todo, su amor, por todo lo que nos da, todo lo que nos da. Porque Dios está. Hasta el momento es un salmo que nos ha mostrado la creación del Señor, ¿sí? Inicia desde el principio, desde el Génesis. Gracias, Señor, por tu creación, por esta obra maravillosa. Por eso es eterna siempre tu misericordia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esta misericordia? La misericordia es un amor que es desinteresado. Como les decía ahorita, es un corazón que se une al que no es nada, al que es miserable, al que está deshecho, al que no importa para la sociedad. El amor de Dios es aquel que une su corazón con el que no vale nada. Ojo a esto, con el que no vale nada. Cuando Dios creó todo esto, toda esta maravilla que ustedes conocen, esta tierra tan bonita en la cual ustedes viven, que me ha fascinado, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto ustedes tuvieron que dar para que Dios les diera esto? ¿Cuánto? Ustedes no tenían nada. ¿Qué eran ustedes? ¿Qué era usted antes de haber nacido? ¿Cuánto le dio a Dios usted para que naciera? ¿Cuánto le tuvo que dar? Dios no lo recompensó al crearnos. Yo no existía, al Señor se le ocurrió que yo existiera. ¿Por qué? Porque así era, porque así quiso, Porque es grande su misericordia. porque es
grande su misericordia. No hay, ¿qué otra respuesta podemos darle al Señor? Porque es que yo era muy bueno. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Nos hizo, nos creó porque sí. Nos hizo de la nada, no éramos nada. Éramos miseria, no existíamos. Y Él nos llamó a la existencia y nos dio cosas maravillosas. Yo quiero que empecemos por lo que usted tiene más cerca, lo más propio de usted. La familia. Vamos a empezar por lo material. Díganme ustedes, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar por su mano? ¿Cuánto? Pónganse a calcular ustedes cuánto cuesta una mano de ustedes. Es un ejemplo. ¿Cuánto cuesta mover este instrumento tan hermoso? Es una cantidad impresionante. Yo no le calculo realmente dinero, porque es que se va más para allá. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta su vista? El hecho de que usted pueda contemplar todo esto, que nos pueda contemplar a nosotros mismos. ¿Cuánto cuesta eso? Que usted pueda contemplar sus hijos, sus hermanos. ¿Cuánto cuesta, amigos? ¿Cuánto cuesta todo su cuerpo? Todo su cuerpo. Piensen ustedes en las personas que están postradas y que no tienen la posibilidad de mover uno de sus miembros. Ahora usted, que puede agitarse, que puede alabar, que puede subir sus brazos y alabar al Señor, que puede abrazar y puede dar un beso. ¿Cuánto cuesta todo eso? Y todo nos lo dio absolutamente gratis. Gratis. El Señor no nos pidió nada en absoluto. En eso consiste la misericordia. En que el amor de Dios no tiene precio. Así, eso me sonó como Mastercard, ¿no? El amor de Dios es totalmente misericordioso. No teníamos nada y Él nos lo ha dado todo. Todavía más cuando usted pasa a su familia, esto que ahorita estamos diciendo. ¿Usted cuánto estaría dispuesto a dar por uno de sus hijos? Hasta incluso la vida. Piense que todo lo que Dios a usted le ha dado cuesta mucho más que incluso lo que usted tiene. Usted estaría dispuesto a entregar hasta su propia vida por otra persona. Esto en cuanto a la familia. Pero ya cuando pasamos a otras personas, ese sentimiento queda. ¿Queremos entregar nuestra propia vida? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Ahí entra el egoísmo. Hasta ahí llegó. Porque es que nosotros vamos hasta lo que es mío. Ya lo que es del vecino, no, pues el vecino que se preocupe por sus hijos, por su mujer, ¿sí? No, ya hasta ahí tampoco, no. Y vamos ya vislumbrando un poquito quién fue el que se entregó por todos, ¿no? Vamos fijando. Entonces, tenemos aquí, grande es su misericordia. Vamos a continuar, ya tenemos, miren, apenas vamos por la creación y fíjense todo lo que Dios nos ha dado. Toda esta creación, los astros, su cuerpo, su familia. ¿Listo? Continuamos. Entonces me van a contestar. Porque es eterna su misericordia. Listo. Dice, al que hirió de muerte a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de Egipto. Ejecutándolo con mano poderosa y brazo levantado. Al que dividió en dos partes el mar rojo. Y condujo a Israel por en medio de sus aguas. Y sumergió al faraón y su ejército en el mar rojo. Al que guió a su pueblo por el desierto. Al que hirió o derribó a los grandes reyes valerosos. Bien. Hasta ahí, ¿qué logramos identificar? La historia de quiénes? Del pueblo de Israel. Fijémonos en una cosa. Bien, Dios creó todo
esto, nos dio este cuerpo, nos dio nuestra propia familia. Eso lo creemos pues porque somos creyentes, somos cristianos, ¿no es verdad? Pero nosotros no seríamos cristianos si Él mismo no hubiera tomado la decisión de venir aquí y enseñarnos. No tendríamos nosotros la capacidad de alabarle, de darle gracias a nuestro Creador, si Él mismo no hubiera querido venir a hacer aquí maravillas. Empezó por un pueblo, ustedes bien lo han escuchado, Israel. Un pueblo privilegiado, muy privilegiado. ¿Por qué lo escogió? ¿Ustedes saben por qué escogió Israel? Había muchos pueblos en esa época, los persas, habían chinos, grandes civilizaciones, hasta los mayas en esa época, grandes. Porque eran los que estaban en mayor influencia. Pero escogió un pueblito por allá, la cosa más recóndita de este mundo. Resulta que el territorio de Israel, si más o menos nosotros lo comparamos, ¿sí?, es como uno de nuestros departamentos, incluso más pequeño, si me atrevo a decir, es mucho más pequeño que uno de nuestros departamentos aquí en Colombia. Un pueblo chiquitico. Ahorita pues por lo que estamos en sequía, más o menos logramos contemplar cómo era la tierra de Israel, totalmente árida. Actualmente es que tiene un poquito como de tecnología que pueden cultivar. Pero Israel, el pueblo de Israel, no tenía nada de qué enorgullecerse, nada. Un pueblo pequeñito sin rey. ¿Se acuerdan por qué fue que escogieron a un rey? El pueblo pidió. Todos los demás pueblos tenían reyes, en cambio ellos no tenían, eran tan pequeñitos que ni siquiera lo tenían. De manera que aquí estamos hablando también obviamente de la misericordia. Nos dice el texto del Salmo que ellos estaban en Egipto esclavizados. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Liberó. Con su brazo, ahí nos dice, con brazo poderoso sacó a ese pueblo de Egipto, un pueblo que no valía nada, un pueblo esclavo, e hizo de él un pueblo, una nación. Y fíjense cómo es el poder de Dios, que de un pueblito tan chiquitico, tan insignificante, hoy día nosotros podemos dar gracias porque tenemos una fe. No es la fe de los sumerios, no es la fe de los persas, la gran fe de los persas, la religión zoroastrista, que era enorme, era mundial en esa época. No es esa, es la fe que era de un pueblito pequeño. Y ahí Dios se quiso hacer poderoso, porque Dios hace grandes maravillas en la debilidad de un pueblo. Así como dice San Pablo en una de sus cartas: me glorío porque allí en lo débil, allí soy más fuerte, porque Dios hace su gracia. Entonces tengamos en cuenta esto. Fíjense cómo Dios va haciendo grandes obras en cosas muy pequeñas. Ya hablamos de nosotros, ahora estamos hablando de Israel. Y continuamos. Bueno, me faltó una parte de Israel, entonces la vamos a continuar y ya para terminar. ¿Listo? Dice: y dio la tierra de ellos en herencia, porque es eterna su misericordia. En herencia a Israel su siervo. Al que se acordó de nosotros en nuestro abatimiento y nos rescató del poder de nuestros enemigos. Al que da alimento a todos los vivientes. Bendecid pues al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. al Señor de los señores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Acuérdense de ese salmo. Acuérdense de ese salmo para que ustedes lo oren en familia. Ya hemos superado, ya hemos caminado con la misericordia de Dios, el amor de Dios derramado en la historia a través del pueblo de Israel y toda la creación. Ahora nos vamos a meter en la misericordia en pleno. Este es el espectáculo grande de la misericordia. Aquí se nos va a mostrar fuertemente qué es eso.
ese nombre nuevo es Jesús. Y empezamos la era cristiana. Todos ustedes, supongo que, no sé, yo me estoy equivocando. ¿Alguien tiene raíces judías? ¿No? No sabemos. Es muy difícil que uno no sepa si tiene raíces judías porque los judíos, ellos solo se relacionan entre ellos mismos y muy de vez en cuando por ahí sale una ramita, uno se echa una canita al aire y por allá termina por otro lado, descendencia, ¿no? Ninguno. Resulta, pasa y acontece que la promesa de salvación, de alianza de Dios, era solo para un pueblo, el pueblo de Israel. ¿No es verdad? Pero de ese pueblo, como nos dice San Pablo, salió una ramita, salió un injerto, es la palabra que utiliza San Pablo. Salió un injerto de ese tronco original, ¿sí?, que eran todos los pueblos paganos, que eran estas iglesias que ustedes ahorita están intentando acordar cuáles son las iglesias que San Pablo escribió, ¿sí? Corinto, Éfeso, Macedonia, por allá lo dijeron, Filipos, Tesalónica, Roma, en fin, Atenas. Todas estas iglesias, todos estos pueblos no eran judíos. Les insisto, los judíos son una raza que ellos solamente se relacionan entre ellos mismos. Es una raza muy cerrada, ¿sí? Porque ellos se consideran los únicos y absolutos propietarios de la salvación. Aún hoy los que son judíos de fe. Ya hay judíos de raza que no son, digamos, creyentes. Ellos ya creen que el Mesías es Jesús o creen en otra cosa, ¿sí? Pero ellos son una raza muy pura, muy pura. Por algo fueron tan perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso es contexto histórico. Pero nosotros fuimos incluidos dentro de ese plan de salvación como un injerto. Nacimos como una pequeñita rama que empezó a crecer, ¿sí? Vuelvo y les pregunto, ¿qué éramos nosotros? Paganos. Prácticamente, paganos, pero éramos una ramita chiquitica. ¿Qué éramos? ¿Se van dando cuenta? Dios va abriendo la salvación al que no tiene nada. Dios va siendo misericordioso con el que no tiene la oportunidad de salvación. Y aquellos que se creen herederos total de la salvación, así como les dijo Jesús, cuidado fariseos, porque van a llegar primero las prostitutas.